¿Todos escuchan? Sí, Ok. Bueno, dentro de la materia rápidamente es la anatomía patológica, permítanme. La patología se encarga del estudio de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales. Y estos cambios, lo hemos repetido varias veces, tienen lugar en las células, los tejidos y los órganos que están afectados por una enfermedad en específico. El objetivo de la anatomía patológica es explicar a detalle el porqué de los signos y síntomas. ¿Ok? Que son manifestados por el paciente. Esto para poder ofrecer una atención clínica y un adecuado tratamiento. Es más que nada dar un diagnóstico y el porqué del cuadro clínico. La patología la podemos dividir en dos, que es general y sistémica. General es cuando explica las reacciones habituales de las células y los tejidos ante estímulos lesivos, y sistémica va a examinar estas alteraciones o estos mecanismos fisiopatológicos ante enfermedades específicas. Recuerden que el proceso patológico consta de cuatro puntos, que es la etiología, la patogenia, los cambios morfológicos y las manifestaciones clínicas, en ese orden, ¿ok? Dentro de la etiología, recuerden que la etiología de cualquier enfermedad puede ser genética o adquirida, sí, o congénito. Dentro de los congénitos es por mutaciones, polimorfismos o variantes genéticas, y dentro de los agentes etiológicos adquiridos encontramos infecciones, deficiencias nutricionales o exceso de ciertos nutrientes, agentes físicos, agentes químicos. La patogenia, por definición, es la secuencia de episodios celulares, bioquímicos y moleculares que sucede a la exposición de un tejido o células ante un agente lesional. Los cambios morfológicos son las alteraciones estructurales en las células o los tejidos que son características de una enfermedad y que en algunos casos pueden ser diagnósticas de un determinado proceso etiológico. Eh, Recuerden que la morfología es lo que tradicionalmente utiliza la patología para dar el diagnóstico de una enfermedad, aunque ya hemos visto que hay lesiones, hay enfermedades que pueden tener los mismos cambios morfológicos, pero que van a derivar en mecanismos moleculares distintos. Es lo que les mencionaba, eh, hay varias enfermedades, pueden verse igual, ¿sí? Pero pues van a ser, morfológicamente se van a ver igual, pero van a ser de diferente etiología. Por ejemplo, los carcinomas de pulmón, de piel de cervix, o incluso de vejiga tienen diversos agentes etiológicos. Cervix puede estar asociado a BPH, los carcinomas de pulmón a fumar, a mutaciones en el gen EGFR, sí, de piel ante la exposición a rayos ultravioleta, vejiga igual por tabaquismo. Tienen diferentes factores etiológicos y morfológicamente se van a ver igual, pero no significa que tengan el mismo origen. Como les decía, existen ciertas entidades que también es importante determinar en qué órgano está afectada porque morfológicamente se van a ver. Igual, como les decía, les ponía el ejemplo en la clase, que hay ciertos tumores que se ven iguales, pero va a cambiar su nombre de acuerdo a donde estén originados. Si es en, por ejemplo, una meloblastoma en la región maxilar, en la región celular un craniofaringioma o en la región tibial un amantimoma pretibial. Por eso es importante las correlaciones clínico-patológicas para estudiar cualquier enfermedad. Solo para recordar, el padre de la patología es Rudolf Virchow. ¿Por qué? Porque él planteó que las células y la matriz extracelular pues son determinantes en la evolución hacia ciertos patrones morfológicos y en la clínica de las enfermedades. Solo para recordar qué estudios realiza el Servicio de Anatomía Patológica: las biopsias, citologías, autopsias, estudios transoperatorios, inmunistoquímica, biología molecular e inmunofluorescencia. La biopsia, por definición, es la extracción de tejido de cualquier parte del cuerpo para examinar en el mismo la presencia de una enfermedad. ¿Sí? Puede ser un procedimiento quirúrgico que consiste en la remoción de una parte representativa de una lesión, y eso es específico de un tejido vivo. ¿Ok? La biopsia pues nos ayuda a determinar un diagnóstico, si es posible, la naturaleza del tejido, en dados casos también estimar el pronóstico de una enfermedad. También puede ser terapéutica en el caso de que se retire toda la lesión o para valorar la evolución de alguna enfermedad. Les ponía el ejemplo, por ejemplo, en nefropatías lúpicas, que se pone, o pacientes que recibieron radioterapia y quimioterapia para ver cómo va evolucionando pues el cáncer, en este caso, al recibir un tratamiento. Según el momento, la biopsia la podemos clasificar en preoperatoria, ¿sí? Pues, por ejemplo, ciertos neoplasias malignas. ¿Para qué? Pues para determinar si es benigno o maligno, y pues que se opere una biopsia trucut de mama sería el ejemplo. Intraoperatorias o transoperatorias, pues son un estudio transoperatorio, como su nombre lo dice, para determinar al momento de la cirugía qué conducta tomar, o posoperatoria. Después de la cirugía, pues se puede tomar una biopsia para ver si hay remanentes de la enfermedad.
La biopsia también la podemos clasificar de acuerdo al tamaño y las características del tejido en excisional, si es que se quita toda la lesión, e incisional si solo se quita una parte de la lesión. Excisional, pues como les dije, se quita toda la lesión. Permítanme. Incisional, que se quita toda la lesión, y biopsia incisional, como vemos en la imagen, solo se quita una parte de la lesión. Biopsia excisional o excisional, pues implica la remoción, como vemos en la imagen, de toda la lesión. Incisional, solo una parte de la lesión. Existen otros tipos de biopsias, como la biopsia por aspiración de aguja fina. Esto consiste más que nada en un estudio citológico y se utiliza mucho en órganos como mama, glándula salival, ganglio linfático. ¿Sí? La biopsia por aspiración de aguja gruesa, pues una biopsia con aguja de corte, es una biopsia truco 10, principalmente pues tejido sólido. Existen las biopsias por rasurado, estas se utilizan mucho en derma, donde se quita la base de la lesión, sí, el lecho como tal. Las biopsias por ponches, igual se mete un truco, sí, bueno, estas trócares, para que me entiendan, para que se extirpe un cilindro de tejido. Vienen siendo biopsias incisionales. Las biopsias de las lesiones ulceradas, recuerden dónde se tiene que tomar el sitio de la lesión, en la transición. Nunca se toma del fondo de la úlcera. ¿Por qué? Porque solo vamos a ver necrosis, y en la transición podemos ver el tejido vivo, que puede estar lesionado. Esto es más que nada que una muestra, pues, para enviar su estudio histopatológico, tiene que estar bien referida en la orientación de dónde se tomó, y pues tiene que tener los datos clínicos del paciente. Dentro de los estudios que se realizan en patología está la citología. La citología pues tiene por objetivo el estudio de células descamadas de las superficies corporales. Esto principalmente para determinar la presencia o esencia de enfermedades neoplásicas. Determinar cambios sospechosos en las células. Esto puede ser en líquidos, orina, por ejemplo, líquido pleural, líquido de ascitis, citología exfoliativa, cavidad oral, cervicouterina, por ejemplo, cepillados a nivel broncoalveolar, por ejemplo, también de cepillado de vía biliar, ¿sí? Ejemplos donde podemos utilizar estudio citológico: el aparato genital femenino, ya sea citología vaginal, cervical, citología endometrial en algunos casos, el aparato respiratorio en este caso, incluyendo los lavados broncoalveolares, el aparato urinario, o lavados vesicales. Es la citología de orina como tal, ¿sí? Citología de los derrames mesotelios, ya sea pleura, pericardio, peritoneal, incluso también en articulaciones, citología de lavado peritoneal, líquido cefalorraquídeo también. Como ven, toda órgano o cavidad que esté revestida por un epitelio, ¿sí? Se puede realizar un estudio citológico. ¿Qué es lo que se busca en el estudio de citología? Cambios en la relación núcleo-citoplasma, procesos inflamatorios. Podemos encontrar también cambios en la afinidad tintorial, aberraciones nucleares o mitosis anormales. La punción y aspiración por aguja fina, bueno, vamos a hacer un estudio citológico. Se utiliza principalmente en órganos como mama, tiroides o ganglios linfáticos, ¿sí? Se va a aspirar esta jeringa células que se puedan descamar, ¿sí? ¿Para qué? Para valorar igual estos cambios citomorfológicos, como podemos ver aquí algunos ejemplos. Existen varias categorías, de acuerdo al órgano. Esta es la Bethesda para tiroides, la Bethesda para citología cervicovaginal, Yokohama para mama, ¿sí? Entonces, esto solo que lo sepan. Dentro de los líquidos corporales, bueno, hay que recordar que el examen citológico de líquidos corporales es una prueba de rutina, es muy común que se realice, y solamente recordando vamos a valorar cambios en la morfología de las células. Recuerden que los líquidos los podemos clasificar en dos de acuerdo a la cantidad de proteínas que tengan, ya sea trasudado o exudado. Los exudados pues están implicados principalmente en trastornos de las superficies serosas, en los capilares o linfáticos locales. Mayormente son de origen inflamatorio maligno, por eso esa amplia cantidad de proteínas, y pueden tener un fondo sucio, con eritrocitos degenerados, ¿sí? O con detritos celulares. Ejemplos de trasudados, pues tenemos cirrosis hepática, diálisis peritoneal, insuficiencia cardíaca, como podemos ver aquí, y exudado, pues todas estas enfermedades que vemos. Ejemplo de derrame pleural, pues vemos que son las entidades que pueden asociarse en porcentajes a su origen de derrame pleural, ya sea afectaciones en parénquima pulmonar, mama, linfoma, en este caso de neoplasias, ¿sí? Igual de ascitis malignas. ¿Hasta aquí tienen dudas? Bueno, la citología cervicovaginal, recuerden, vamos a detectar cambios en el epitelio, sí, en la mucosa exocervical y también endocervical. En la mucosa exocervical principalmente para detectar lesiones intraepiteliales, lo que antes se conocían como displasias. Recuerden, las lesiones intraepiteliales de bajo grado comprenden la displasia de bajo grado o el NIC 1, y las lesiones de alto grado comprenden al NIC 2 y al NIC 3, que ya se considera un carcinoma in situ, o se puede determinar también
sospechar de carcinoma invasivo, pero esto se valora de manera más específica en la biopsia. Sí, recuerden que existe la zona de transformación, donde es la transición entre la mucosa endocervical y exocervical con una zona de metaplasia, como podemos ver aquí. Recuerden, el epitelio endocervical es cilíndrico simple con fenotipo endocervical y mucosecretor, y el exocervical, plano estratificado no queratinizante. Si son cambios, normalmente se ven así las células, de acuerdo al estrato va a ser la afinidad tintorial. Recuerden, las células más superficiales se ven rojo o naranjas, intermedias y más basales se van a ver azules o de citoplasma, pues claro, blanco. Sí, y los núcleos a mayor altura, que sean más superficiales, van a ser más picnóticos. Sí, podemos detectar cambios, ya sea lesiones de bajo grado, alto grado o infecciones por otros virus, como en el caso de herpes. Otro estudio que se realiza en anatomía patológica y que tienen que valorar ustedes, estudios complementarios, es la autopsia. La autopsia es el estudio médico del cuerpo humano después de la muerte para descubrir un daño producido por una enfermedad. Es una una garantía de calidad en medicina, ya que siempre existe la posibilidad de error diagnóstico. Recuerden, la discrepancia mundial pues es del 10 hasta el 50%. Y la autopsia nos ayuda a conocer las causas de un error y evitar su repetición. Dentro de las causas de la autopsia, bueno, de los objetivos o de los beneficios de la autopsia es que ayuda a confirmar diagnósticos clínicos, esclarece la causa de ciertas enfermedades, como por ejemplo en este caso poníamos la vasculitis, también detecta complicaciones de una enfermedad conocida, descubre enfermedades no sospechadas, ¿sí? Evalúa también la extensión de una enfermedad que ya estaba en tratamiento o determina la frecuencia verdadera de ciertas enfermedades que no se diagnostican en vida, por ejemplo. Y también identifica o ayuda a identificar trastornos hereditarios. Entonces, solo recordar que la autopsia es un diálogo entre el patólogo y el médico tratante para solucionar dudas, ¿sí? De cuál fue la causa de muerte. Eso me voy a meter. Recuerden que en la autopsia se tiene que valorar el expediente clínico, toda la evolución de la enfermedad y todos los antecedentes que se tenían. Mm. Ok. Otro estudio es el estudio transoperatorio, es el estudio histopatológico o citológico realizado al momento de una cirugía y que tiene como metas el estudio transoperatorio, ya sea orientar una cirugía, determinar un diagnóstico si es posible, determinar márgenes de una lesión, sí, para ver si es positivo o no, no solamente neoplásico, les ponía el ejemplo de la enfermedad de Hirschsprung, determinar si hay metástasis en un ganglio linfático, si la muestra es suficiente, en el caso, por ejemplo, del tejido nervioso, del sistema nervioso central, evaluación de órganos pretransplante, identificación de material no biológico. Consideraciones generales del estudio transoperatorio. Habitualmente no se requiere un diagnóstico definitivo. Se cuenta de un tiempo de 20 a 25 minutos para dar un diagnóstico transoperatorio. No se pueden realizar estudios especiales en el estudio transoperatorio. Hay que mandar un resumen clínico y pues si ya el tumor es más grande y se resecó completamente, pues no es necesario mandarlo a estudio transoperatorio. Se prefiere diagnóstico en estudio definitivo. Dentro de las limitantes del estudio transoperatorio es que no hay un diagnóstico definitivo, este puede cambiar, hay artificios por congelación. Recuerden que cuando se hace corte histológico, la técnica histológica no se aplica, ¿sí? Se modifica, se tiene que congelar el tejido para que se pueda cortar. La cantidad del tejido estudiado pues es menor, tenemos menos tejido a nuestra disposición, hay que hacer va a depender del muestreo que mande el cirujano. ¿Sí? Y también de la naturaleza del tejido. Recuerden, no se hace estudio transoperatorio en médula ósea, hueso, por ejemplo, y la ausencia de realizar estudios especiales como inmunohistoquímica o inmunofluorescencia. Recuerden que si se realiza corte histopatológico, pues se hace corte por congelación, ¿sí? Que puede presentar artificios. Solo recordando la técnica histológica, recuerden el paso más importante de la técnica histológica es la fijación, ¿sí? La conservación del tejido y que el fijador más importante es el formol, ¿sí? ¿Y esto para qué? Pues para evitar que el tejido se eche a perder. Existen varios tipos de fijadores, cada uno puede ser utilizado para diversos tipos de estudios especiales, sí, pero solo recuerden que pues el principal es el formaldehído. Existen varias consideraciones especiales, sí, de acuerdo al órgano a estudiar o la enfermedad a estudiar. Sí, se puede utilizar algunos tipos de fijadores en específico. Recuerden que la fijación depende del volumen del tejido en relación con la sustancia fijadora o la solución fijadora. Sí, que el mecanismo de acción es la desnaturalización de las proteínas. ¿Para qué? Para inactivar a las enzimas para que se degrade el tejido, entonces pueda preservar su morfología. Otro estudio en patología es la inmunistoquímica, tiene como objetivo detectar, amplificar y hacer visible un antígeno específico, una proteína, ya sea en el núcleo, citoplasma, membrana, matriz, organelos. ¿Sí? ¿Esto para qué? Pues ya sea para diagnóstico, tratamiento, pronóstico, en general.
Sí, dentro de sus utilidades, les repito, puede ser diagnóstica, determinar un sitio primario, el origen, de acuerdo hay neoplasias que expresan ciertas proteínas y nos dicen que se origina de cierto órgano, les determinar estirpe histológica, el pronóstico, les ponía el ejemplo de los carcinomas pulmonares, si presentan o no la mutación en EGFR1, sí, para tratamiento, por ejemplo, en carcinoma de mama, que sea positivo o negativo a receptores hormonales, estrógeno, progesterona o HER2, sí, si tienen algunas mutaciones asociadas o determinar grado histológico. ¿Hasta aquí tienen dudas? No, doctor. Bueno, dentro de la patología, pues les decía, la patología se encarga del estudio de los cambios estructurales, pero ¿cuáles son estos cambios estructurales? Pues se van a agrupar en el proceso patológico. Repito, el proceso patológico consta de cuatro pasos, que es el agente etiológico, la etiología, la patogenia, los cambios morfológicos y las manifestaciones clínicas. Esto ya hablamos. Entonces, ¿cuáles son las respuestas celulares al estrés y estímulos nocivos? Un agente etiológico va a someter o va a cambiar la integridad de la célula. Entonces, la célula tiene que mantener la homeostasis. Entonces, va a presentar ciertas respuestas celulares. Estas respuestas celulares que mantienen la homeostasis, pues son las respuestas celulares ante el estrés, ante un estímulo lesivo. Sí, que le va a permitir adaptarse. Recuerden que pues una célula normal decimos que está normal porque está en homeostasis. Si está expuesta a un agente lesivo, pues puede someterse a estrés. Sí, este estrés va a generar un mecanismo de adaptación. Este mecanismo de adaptación es para mantener la homeostasis en el tejido, ¿sí? Y pues esta incapacidad, o sea, si este mecanismo de adaptación es superado por el agente lesivo, pues se produce una lesión celular. Esta lesión celular la vamos a dividir en reversible o irreversible. La lesión reversible es cuando es de intensidad leve, es transitoria y se caracteriza porque si se quita la exposición al agente lesivo, la célula vuelve a la normalidad. Y una lesión celular decimos que es irreversible cuando invariablemente, aunque quitemos este estímulo lesivo, la exposición a cierto agente, evoluciona a muerte celular, que la muerte celular puede ser principalmente por necrosis o apoptosis. Entonces, las adaptaciones celulares, por definición, son respuestas funcionales y estructurales reversibles a los cambios en estados fisiológicos y a ciertos estímulos patológicos. Sí, ¿para qué? Para desarrollar un estado nuevo de equilibrio. Sí, que puede estar alterado, pero la célula mantiene su supervivencia, o sea, y puede mantener su función. ¿Cuáles son los mecanismos de adaptación celular? Son cuatro: hiperplasia, hipertrofia, atrofia o metaplasia. Sí, todos estos pueden ser fisiológicos o patológicos. Entonces, cuando los límites de una respuesta celular adaptativa se superan o el estímulo es muy intenso, eh, perdón, la célula, pues este mecanismo se conoce como lesión celular. Existen varios mecanismos de lesión celular, desde disminución del aporte de oxígeno, disminución de nutrientes, alteración del ADN, sí, sobreuso, ya sea mecánico, hiperestimulación hormonal, de esto ya hablamos, ¿sí? Recuerden, la adaptación, pues puede ser que una lesión sea reversible, se quite el estímulo y la célula regresa a su estado normal, y si es irreversible, pues progresa a muerte celular. Sí, y que una célula evoluciona a muerte celular, pues es que es un estado progresivo, es un deterioro progresivo. La muerte celular es el resultado final de una lesión celular que es progresiva, ¿sí? Recuerden que la necrosis celular es por dos vías principales, necrosis o apoptosis. Existe uno tercero que es la necronotosis, pero no vamos a entrar a detalle en esto, ¿sí? Si la célula presenta carencia de nutrientes o de privación de nutrientes, pues se presenta un mecanismo que se llama autofagia, sí, que puede culminar también en la muerte celular. Entonces, dentro de las adaptaciones del crecimiento y la diferenciación celular, pues las tenemos principalmente que los cambios reversibles pueden ser ya sea en el tamaño de las células, en el número de las células, en el fenotipo, qué genes está expresando en la actividad metabólica o en las funciones de la célula. Sí, recordando estos cuatro mecanismos, empezamos por la hipertrofia. La hipertrofia, por definición, es el aumento en el tamaño de las células. Sí, por ende se va a incrementar el tamaño del órgano afectado. Puede ser fisiológico o patológica. Recuerden, la hipertrofia se presenta en aquellos órganos que están compuestos por células que no tienen una capacidad de entrar al ciclo celular o su capacidad de entrar al ciclo celular está limitada. Músculo, por ejemplo. La hipertrofia, como les dije, puede ser fisiológica o patológica. Fisiológica es por un aumento de la demanda funcional, ya sea ejercicio, por ejemplo, por estimulación, hormonas, factores de crecimiento, carga de trabajo. Un ejemplo es la pubertad. Se empiezan a hipertrofiar los caracteres sexuales.
Y patológica es por un proceso inadaptado, ¿sí? Ya sea estimulación por hormonas, factores de crecimiento, ¿sí? Hipertrofia se debe a la mayor producción de proteínas celulares, dado que la célula no puede incrementar el número, pues para aumentar de tamaño, pues requiere mayor cantidad de proteínas. Sí, existen varios mecanismos que van a llevarnos a final de cuentas al incremento en la síntesis de proteínas. ¿Sí? Y producción de factores de crecimiento. La hiperplasia se define como en el aumento en el número de células y esta se presenta en un órgano que tenga capacidad de entrar al ciclo celular. La hiperplasia igual es fisiológica y patológica, similar a la hipertrofia, son los mismos mecanismos estimulantes, solo que acá la pauta es que se puede entrar o no a ciclo celular, ¿sí? Y patológicamente, pues también puede asociarse a infecciones. Por ejemplo, en el ganglio linfático les ponía el ejemplo en las infecciones. Acá la hiperplasia es por una proliferación de células maduras que están inducidas por factores de crecimiento. La atrofia es la reducción en el tamaño y en el número de células, por ende los órganos van a estar disminuidos en tamaño. Igual puede ser fisiológica o patológica. Causas de atrofia fisiológica, pues el timo era un ejemplo, por ejemplo, que les ponía. Y de patológica es por falta de actividad, pérdida de la inervación, nutrición inadecuada, disminución del riego sanguíneo, por presión, ¿sí? Que produce isquemia, ¿sí? Y por pérdida de estimulación endocrina. Permítame tantito. Esta atrofia, ¿por qué se genera? Se puede generar por disminución en el número de proteínas. Permítame tantito. Y esta atrofia, esta disminución en la síntesis de proteínas puede ser por una carencia de nutrientes o por desuso. Y recuerden que está la vía de la ubiquitina ligasa. La ubiquitina proteasoma, la ubiquitina es un péptido que va a marcar aquellas proteínas que queremos degradar, sí, que va a pasar por el complejo proteasoma que va a degradar estas proteínas. La metaplasia es un cambio reversible que consiste en el cambio de un tipo celular diferenciado por otro. Es una reprogramación de las células madre, sí, un cambio en el fenotipo. Por ejemplo, acá ponen la metaplasia escamosa a nivel de vía respiratoria. ¿Sí? Como les dije, el mecanismo de metaplasia es una reprogramación de las células madre. Entonces, recordemos que la lesión celular pues, puede ser reversible o irreversible. Cuando hablo de una lesión reversible es cuando la célula va a regresar a la normalidad cuando el estímulo perjudicial pues para, ¿sí? O cesa. Va a haber una fosforilación oxidativa reducida, por lo que se va a producir una disminución en el ATP y va a haber alteración de los organelos celulares. Cuando es irreversible es que invariablemente va a progresar a muerte celular. Esto es por un daño persistente, ¿sí? O muy intenso. La muerte celular puede ser por necrosis o apoptosis. La necrosis es una muerte celular no programada, no regulada, ¿sí? Cuando hay afección principalmente de las membranas celulares y pérdida de la homeostasia. Se asocia principalmente o siempre a inflamación y siempre es patológica. La necrosis siempre es patológica. Y la apoptosis es principalmente cuando hay un daño al ADN o las proteínas estructurales de la célula. Es programada, ¿sí? Y la apoptosis puede ser tanto fisiológica como patológica. Causas de lesión celular, pues puede ser hipoxia, agentes físicos, químicos, fármacos, agentes infecciosos, reacciones inmunológicas, desequilibrios nutricionales, alteraciones genéticas. Un agente etiológico, para que me entiendan. Eh, la lesión reversible, los cambios morfológicos que se pueden identificar es el edema celular y el cambio graso. Sí, la necrosis es la consecuencia de la entrelazación de las proteínas intracelulares. Sí, la digestión enzimática por una prueba en la estabilidad de las membranas basales. Sí, recuerden, no mantienen la integridad de la membrana basal las células con necrosis. Sí. Existen patrones de necrosis tisular que puede ser coagulativa, licuefactiva, fibrinoide y gaseosa y grasa. Sí, recuerden que la gangrenosa es un subtipo de la necrosis coagulativa cuando ésta se sobreinfecta. ¿Sí? Coagulativa, pues también se considera isquémica, se mantienen los esbozos, la arquitectura celular, aunque la célula ya está muerta, acá vemos que no tiene núcleos. Licuefactiva se presenta principalmente en el sistema nervioso central, en el encéfalo, y se caracteriza por esta lisis, esta degradación del tejido, ¿sí? Que forma estas vacuolas. Gaseosa, pues hay una necrosis central rodeada de un halo inflamatorio periférico y tiene este aspecto de queso, ¿no? Fibrinoide y depósitos de fibrina se da principalmente en las vasculitis. Y la grasa, pues hay saponificación de los lípidos, ya sea de las membranas celulares, por ejemplo, sí se presenta, por ejemplo, en las pancreatitis o en el tejido adiposo. Dentro de los mecanismos de lesión celular, pues existen varias vías que van a ocasionar disminución del ATP,
aumento de las especies reactivas de oxígeno, acumulación de proteínas mal plegadas, lesión del ADN, inflamación y todas estas nos van a llevar a muerte celular. En algunos casos apoptosis, como es la acumulación de proteínas mal plegadas o lesiones al ADN, ¿sí? O pues a necrosis, ya sea en los procesos inflamatorios o disminución del ATP y aumento de las especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Y bueno. Estas consecuencias pues dependen del tipo de lesión, del estado y de la adaptabilidad de la célula. ¿Cómo se disminuye el ATP? Pues si hay isquemia, se disminuye la fosforilación oxidativa y esta disminución del ATP pues altera el equilibrio de iones. ¿Por qué? Porque altera la bomba sodio-potasio. Disminuye el pH. ¿Por qué? Porque se incrementa la glucólisis anaerobia, por lo tanto se almacena ácido láctico y hay desprendimiento de ribosomas y por lo tanto hay una menor síntesis de proteínas. Estas son consecuencias de la disminución del ATP. En el daño mitocondrial, pues las mitocondrias pierden esta estabilidad porque se pierde el poro de transición de la membrana de permeabilidad de la mitocondria, entonces pierde su potencial de membrana. Va a haber una fosforilación oxidativa anormal, va a haber incremento de las especies reactivas del oxígeno y está involucrada en lo que es la activación de las vías apoptósicas, principalmente porque se libera la caspasa 9 y el citocromo C. Igual también aumenta la entrada de calcio por esta falla de las bombas y el aumento del calcio citosólico produce daños a la membrana por activación de enzimas celulares que degradan fosfolípidos, proteínas, sí, también porque disminuye el ATP porque altera el potencial de membrana de la mitocondria. El estrés oxidativo es la lesión celular inducida por radicales libres, esa es la definición. ¿Ok? Hay varias especies reactivas de oxígeno, normalmente se eliminan este exceso de radicales libres en la mitocondria, pero si hay un daño mitocondrial, pues por eso se produce un estrés oxidativo. Los efectos patológicos de los radicales libres es la peroxidación lipídica, modificaciones de las proteínas, se degradan, no hay un mal plegamiento y daño al ADN. Dentro de los defectos de las permeabilidad de las membranas, pues ya lo vimos, por pérdida de fosfolípidos, por su degradación, por daño del citoesqueleto, ¿sí? En el daño del ADN y las proteínas, pues se producen daños a los ácidos nucleicos, ¿sí? Y esto que involucra va a activar los mecanismos de apoptosis, ¿ok? La apoptosis es un mecanismo de muerte celular inducida, es un suicidio programado, es una muerte regulada. Sí, puede ser fisiológica o patológica. Causas de muerte de apoptosis fisiológica, pues puede ser por supresión hormonal, pérdida de células que son hiperreactivas, en la embriogénesis se los comentaba. De patológicas, pues que haya daño al ADN, acumulación de proteínas mal plegadas, la atrofia patológica como tal, sí, y pues algunas infecciones. Bueno, las infecciones como tal por virus producen apoptosis. ¿Cuáles son los mecanismos de apoptosis? Bueno, son dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca, que van a estar dadas por caspasas. La vía extrínseca es por las caspasas 8 y 10 y la vía intrínseca por la caspasa 9. También se conoce como vía mitocondrial. ¿Sí? Van a activar ciertas proteínas, son proapoptósicas y también tenemos proteínas antiapoptósicas que van a regular este mecanismo de apoptosis. La vía intrínseca, pues, es la liberación del citocromo C, que se une a la PAF1 para formar el apoptosoma y este apoptosoma se va a unir a la caspasa 9 para iniciar el mecanismo de apoptosis. La vía extrínseca principalmente es la activación por ciertos receptores de factor necrosis tumoral, por ejemplo, o fast ligando, que van a unirse a la caspasa 8, a la procaspasa 8 para que se pase a llamar caspasa 8, que ya es la forma activa, o la caspasa 10, y se desencadena la apoptosis en la conjunción de ambas vías, que es la fase de ejecución. ¿Sí? El mal plegamiento de proteínas, bueno, recuerden que las proteínas se plegan por unas proteínas chaperonas que son las que guían este plegamiento adecuado, esta conformación adecuada de las proteínas, ¿sí? Pero si se acumulan estas proteínas mal plegadas, ya sea por una disminución, va a producir una disminución de síntesis de proteínas o un incremento de producción de proteínas chaperonas para que se puedan plegar bien. Esto en condiciones normales, sí, pero si hay una ausencia de adaptación o se producen en exceso proteínas anormales, va a acceder a las proteínas chaperonas y se van a acumular y van a producir apoptosis, una muerte celular programada. Sí, recuerden que el retículo endoplásmico también sufre estrés, que puede ser leve o grave. El leve, pues, es por este incremento de producción de proteínas chaperonas, ¿sí? Y va a reducir la síntesis de proteínas mal plegadas, ¿sí? Es una respuesta adaptativa, ¿sí? Pero cuando el estrés es grave, pues invariablemente pues progresa a apoptosis. Hay ejemplos de enfermedades por acumulación de proteínas mal plegadas. Les mencionaba dentro de la muerte celular existe un tercer tipo que es la necroptosis o necronoptosis, que es una forma de muerte celular que es un híbrido entre necrosis y apoptosis, porque se ha visto que desde el punto de vista morfológico se asemeja a la necrosis, pero
eh, morfológicamente, pero pues va a haber daño al ADN también. Entonces, por eso se dice que en su fisiopatogenia o en su transducción de señales, pues tiene que ver más con la apoptosis. ¿Ok? La autofagia es el mecanismo donde la célula ingiere su propio contenido. ¿Para qué? Para obtener nutrientes. La autofagia puede ser mediada se clasifica o puede ser por tres mecanismos, mediada por chaperonas, la microautofagia o la macroautofagia. ¿Sí? Esto ya lo hablamos. La autofagia se presenta en enfermedades como el cáncer, trastornos neurodegenerativos, infecciones o enfermedades inflamatorias intestinales. Dentro de las acumulaciones intracelulares, en los mecanismos de lesión, pues puede ser por un metabolismo anómalo, por un defecto en el plegamiento de proteínas, por deficiencia de una enzima que impida la metabolización de alguna sustancia o la ingestión de materiales que no son digeribles, materiales no biológicos, por ejemplo. Las calcificaciones se pueden presentar en los mecanismos de lesión celular y de dos tipos, distrófica o metastásica. La distrófica se asocia a necrosis, por ejemplo, un daño celular irreversible, y la metastásica, por ejemplo, a estados hipercalcémicos. Mm, ¿Hasta aquí dudas? No, doctor. Bueno, y el último tema que viene en su examen es la inflamación y la reparación. Recuerden, de manera general, la inflamación comprende una respuesta de los tejidos, es una respuesta en tejidos vascularizados, ¿sí? Ante diversos estímulos o agentes lesivos, ya sea infecciones o lesiones tisulares, traumatismos, por ejemplo, y va a involucrar a células y moléculas defensivas del cuerpo. ¿Y esto para qué? Para eliminar este agente lesivo. Los pasos de la inflamación, pues es el reconocimiento del agente lesivo, reclutamiento de proteínas plasmáticas y de leucocitos, activación de estos leucocitos y de proteínas. ¿Para qué? Para destruir el agente lesivo y eliminarlo. Sí, y para posteriormente de su eliminación, pues terminación de la respuesta inflamatoria y si es el caso, reparación del tejido dañado. Ok. Recuerden, la inflamación es una respuesta protectora, ¿sí? ¿Y cuáles son los componentes de la respuesta inflamatoria? Principalmente la respuesta vascular, los vasos sanguíneos y los leucocitos, neutrófilos, macrófagos, por ejemplo. Tiene consecuencias nocivas como es el dolor, el deterioro de la función, porque hay un daño tisular per se y puede haber reacciones exageradas en la respuesta inflamatoria. Dentro de sus manifestaciones clínicas pueden ser locales o sistémicas y los mediadores son factores solubles, estas proteínas de la inflamación. También las células, pues ya les dije, los leucocitos principalmente y proteínas plasmáticas. La inflamación la podemos dividir en dos tipos, aguda y crónica, que van a tener sus diferencias desde generales, como en el inicio. La aguda es de inicio rápido, minutos a horas, y la lenta pues es de días. El infiltrado celular principalmente son neutrófilos en la aguda, y en la crónica son linfocitos y monocitos macrófagos. La lesión tisular, pues, suele ser leve en la inflamación aguda y sí, y autolimitada, y no va a haber fibrosis. Y en la crónica, pues siempre es grave, progresiva y siempre hay fibrosis. ¿Por qué? Porque hay intentos de reparación tisular. Sí, y los signos locales o sistémicos son más acentuados en inflamación aguda y son más silentes en inflamación crónica. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues tenemos los signos cardinales de la inflamación: el calor, el enrojecimiento, el edema, el dolor y la pérdida de la función. La inflamación, recuerden, es protectora, pero también puede ser la causa de una enfermedad. Mm. ¿Cuándo termina la inflamación? Cuando el agente dañino se elimina. Esta eliminación del agente causal pues va a producir, activar los mecanismos de determinación de la respuesta inflamatoria y por ende el inicio de la reparación tisular. Dentro de las causas de la respuesta inflamatoria están infecciones, necrosis, cuerpos extraños, reacciones inmunitarias o algunos traumatismos. ¿Cómo se reconocen los microbios? Pues existen varios tipos de receptores, sí, para microbios, para sensores de lesión celular, proteínas circulantes, como lo pueden ver acá. Estos receptores pueden estar en la membrana plasmática, en el citoplasma, sí, en los endosomas, en las vacuolas, sí, también para detectar ciertas proteínas que manifiestan un daño tisular. Inflamación aguda, pues dentro de la respuesta vascular, pues va a haber dilatación, aumento de la permeabilidad, que va a facilitar la migración de los leucocitos. Recuerden que en el proceso inflamatorio agudo pues va a haber acumulación de líquido, ya sea principalmente exudado, porque tiene alta cantidad de proteínas. Sí, cómo aumenta la permeabilidad.
Bueno, el exudado pues puede ser por edema o por pus. Y los cambios vasculares es la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad, va a producir una congestión, un aumento del flujo a nivel local y una activación del endotelio. La permeabilidad se aumenta ya sea por tres mecanismos, que es contracción endotelial, transitosis y lesión tisular o lesión endotelial. Recuerden que también va a haber respuesta de los vasos linfáticos